Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Allí en pantalla también está, ¿no? Están viendo seguramente. Leemos. Dice la palabra así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nuevamente leeremos. 2, 3. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, esta noche. Señor, gracias te damos, bendito Padre, en tu misericordia. Hoy podemos reunirnos para poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú puedas abrir los oídos, Señor, que tenemos para recibir tu palabra. Danos pues sabiduría, inteligencia de lo alto, Señor, para poder conocer más de tu palabra, conocer más de ti, Dios de misericordia. Ayúdanos a internalizar esa tu palabra bendita, Señor, que tú has dejado para el buen andar del creyente. Te rogamos que así nos permitas escudriñar esta noche, descansando en ti de toda aflicción que haya en nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos, Señor. Amén. Amén. La bondad de Dios que conduce al arrepentimiento. La bondad de Dios que conduce al arrepentimiento es el tema. Ahí tenemos en el griego. Ya en la pantalla están viendo ahí. Ahí están viendo, ¿no? Y tou, plotou, tis, Christotitos, autou kai tis, anochis, kai tis, macrotumías. Luego catafroneis, luego acnon, oti, to, Christon, touteon, eis, metanoian, se agei. Ahí la palabra, hermanos, traducida literalmente sería: o de la riqueza de la agradabilidad benévola de él, y de él autofrenamiento y la largura de espíritu. Estás despreciando, no conociendo que lo agradable, bueno de el Dios hacia adentro cambió de disposición mental a ti, está conduciendo. Morfológicamente no entendemos, ¿no? Pero vayamos internalizando esto un poco más. En Reina Valera, hermanos, la traducción está de esta manera: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta, hermanos, ¿no?, que Pablo está haciendo. Este pasaje se acerca mucho al griego, hermanos. Ahí está el griego nuevamente. Itou, ploutou, tis Christotitos, autou o aftou, kai tis, anochis kai tis, macrotumías. Catafroneis, agnon, hotito, Christon, todeon, eis, metanoian, se agei. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque voy a utilizar algunas palabras griegas para explicar, hermanos, ¿ya? La bondad, la misericordia, la benignidad de Dios debe conducirnos ¿a qué? Al arrepentimiento, hermanos. Cuanto más nos perdona y nosotros erramos, ¿qué debe llevarnos? Al arrepentimiento. Eso vamos a ver en esta noche, hermanos. Vamos a ir introduciéndonos. Después de confrontar al hombre religioso, porque habló antes en el capítulo 1 del versículo 18 al 32 de toda la humanidad pecadora. Luego el religioso está diciendo, estos pecadores, como muchos de nosotros hemos estado viendo en los 3 versículos anteriores, en Romanos capítulo 2, 3 también la palabra dice hermanos, ¿no?
Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero antes dijo, versículo 1 y 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O piensas, hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Ahora, hermanos, a seguir esto, hermanos, aclarándose. Ya hemos visto entonces al hombre religioso que estaba pensando escapar del juicio de Dios. Yo soy judío, yo soy creyente, esto no va conmigo. Pero Pablo ahora dirige, hermanos, su atención a otro grave problema. ¿Cuál es? El desprecio de la gracia divina, el desprecio del regalo del Señor, que somos salvos por gracia. Muchos interpretan, hermanos, la paciencia de Dios como una señal de aprobación o de indiferencia ante el pecado. Como soy creyente, no me está pasando nada. No, indiferencia. Sigue viviendo en el pecado. Sigue viviendo en el pecado. Sin embargo, Pablo, hermanos, enseña que esa paciencia no es una licencia para seguir pecando. Al contrario, debería llevarnos, hermanos, a una oportunidad de acudir a la misericordia para arrepentirnos, hermanos, ¿no? En este versículo nos revela, hermanos, uno de los atributos más hermosos del carácter del Señor. Atributos, estamos hablando del Señor. Dios es amor, Dios es lleno de misericordia. Entre sus atributos encontramos, hermanos, que Él es bueno, paciente, misericordioso, ¿no? Pero su bondad, hermanos, tiene un propósito. Su misericordia tiene un propósito. Ser bueno tiene un propósito. ¿Cuál es? Nos debe llevar al arrepentimiento. Sí, es como en casa cuando llegamos y vemos algo con los chicos, hermanos, en la casa. ¿Quién ha hecho esto? Nadie se arrepiente, pero una vez más, ¿quién ha hecho esto, hijito? Yo. ¿Qué recibe? Un abrazo. Nunca más vas a ser hijito. Pero si no se escucha a nadie, vara llevan él. No han hablado, todos ahora van a pagar. Eso es en nuestro razonamiento humano, hermanos. Inclusive. Pero con Dios, hermanos, no podemos estar jugando. Su misericordia ha sido extendida. En el tiempo de gracia, el creyente debe arrepentirse más y más, conociendo la misericordia, la gracia del Señor, ¿no? Aquí tenemos una idea importante y central para poder entender, que utilizamos también en predicación expositiva, ¿no? Nuestra idea central en este versículo, hermanos, es: la paciencia y la bondad de Dios no aprueban el pecado. Son una manifestación de la gracia o de su gracia que busca conducir al pecador al arrepentimiento antes del juicio. Cuando hablamos del pecador, ¿de quiénes estamos hablando? De todos nosotros. De ti, de mí, de cada uno de nosotros, hermanos. Es, hermanos, lo que pasa en este versículo, hermanos, es como esta ilustración. En el caso estamos, me ha pasado a mí muchas veces, con el volante, o en la moto, algunos jóvenes hermanos también. Y de repente, hermanos, ya estamos muy apurados y llegamos a un semáforo. Está cambiando a amarillo y tiene que encender rojo. Pero el amarillo, ¿qué nos señala? Precaución. Pero muchos esa precaución tomamos como acelera más, porque puedes alcanzar, ¿no ve? Estás en amarillo, tío, puedes alcanzar. No, el amarillo no dice eso, hermanos. ¿Qué dice? Precaución, detente, ya es hora de parar. Eso dice, hermanos. Pero muchos no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Aceleramos para saber, porque ¿quién va a estar esperando unos minutos más? Aquí estoy apurado, ¿no ve? Y eso es lo que pasa en la vida cristiana, hermanos. Precisamente. Dios tiene misericordia y dice precaución. ¿Pero qué hacemos? Seguimos acelerando. Seguimos viviendo esa vida pecaminosa, hermanos. Estoy hablando inclusive de pequeños detalles en nuestra vida, hermanos. Como de mentiras blancas. Jóvenes, qué bueno que están aquí. No tendría que ver en nuestro léxico, en nuestra manera de hablar. Mentira era. Hasta en mí existe eso.
Pero de a poco, ¿qué tenemos que hacer? Sacar, porque nos ha mostrado un tono amarillo. No dice que aceleres, dice que te detengas, dice que te arrepientas. ¿Qué? La gracia de Dios, hermanos. La gracia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Yo sacaría muchas enseñanzas de aquí. Un ejemplo diría, hermanos, con los jóvenes, ¿no? Hijo, ¿dónde te has perdido? Hija, ¿dónde estás hasta tan tarde? ¿Qué ha pasado? Ah, en la iglesia estaba. Ni siquiera estabas. O para los padres, hermanos, ser tan flexibles. Perdón que diga esto, pero es necesario. ¿Hasta qué hora tienes? Hasta las 11. Se ha pasado, ya déjale nomás. No. Tenemos que aprender, hermanos, a entender la luz amarilla. Todos conducirnos en esa perfección que el Señor nos ha dado. Uno de los problemas nuestros, hermanos, es la hora. ¿Se ha dado cuenta o no? Los creyentes, ¿cómo deben ser? Yo tengo unas dificultades, hermanos, en el seminario hasta ahora todavía, con algunos aspectos que deseo corregir. Pero no para mí, sino para la gloria del Señor. Digo la hora, hermanos, por ejemplo. ¿A qué hora vamos a reunirnos? Si decimos a las 7, es a las 7. Si decimos a las 8, a las 8. Como el domingo, hermanos, ¿no? Si decimos a las 10, a las 10. No estoy condenando ni estoy tomando juicio. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Tomar la debida anticipación de la hora y de todo, hermanos. Porque la gloria es para el Señor, hermanos. Hemos recibido una luz amarilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a acelerar? No, vamos a arrepentirnos. Nos va a llevar a la gloria del Señor. Yo creo que de a poco eso se irá corrigiendo, ¿no ve? Entonces la bondad de Dios, hermanos, es una invitación a volvernos a Él antes de que llegue el día del juicio. Ahí ya no hay. Yo no quería, Él siempre me ha dicho, como normalmente, ¿no? Adán, ella siempre me ha hecho comer. Eva, ¿por qué? No. La serpiente. Culpamos. Siempre estamos culpando, hermanos. Número 1, vamos a ir viendo entonces, hermanos. El peligro de despreciar la bondad de Dios. Estamos hablando de la bondad de Dios. Sí, el peligro de despreciar la bondad de Dios. Ok. Ya. La palabra en Reina Valera, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Hay una palabra ahí, benignidad. Benignidad, hermanos. Pablo comienza, hermanos, con una pregunta, ¿no? Cataproneis. Proviene del verbo cataproneo. ¿Qué es cataproneo? Cataproneo ahí está, hermanos. ¿Qué significa? Despreciar. Aquí estamos hablando, ¿no? Menosprecias las riquezas de su benignidad. Estamos viendo esto. Cataproneis viene del verbo cataproneo. Cataproneo quiere decir despreciar, tratar con desdén, considerar sin valor, rechazar deliberadamente. Yo veía algunos otros términos más todavía. Entonces, hermanos, o menosprecias. Y nos va a hablar, hermanos, este verbo, hermanos, también está en un verbo indicativo activo. ¿Quién lo está haciendo? La persona, y lo está haciendo de manera continua. Es parte de su vida aquello. Menosprecias. ¿Qué cosas nosotros menospreciamos? Y aquí está apuntando, hermanos, a la palabra benignidad, que vamos a ver en un momento. No habla, hermanos, de un acto aislado. Yo un rato nomás hice eso. No, normalmente es su manera de vivir. Describe, hermanos, que constantemente vive ignorando la gracia de Dios. Gracia de Dios. Un regalo. El hombre va ignorando. El creyente va ignorando. No se ha puesto a pensar, hermanos, en eso. Está despreciando, está tratando con desdén, no está considerando como valor aquello, está rechazando deliberadamente. Luego, hermanos, dice, o menospreciáis, luego va a hablar de las riquezas, ¿no ve? Pablo utiliza la expresión extraordinaria, tou,
ploutou, ¿no? Literalmente está hablando de las riquezas, como en Reina Valera. Pablo no dice solamente la bondad de Dios, sino dice las riquezas de su bondad. Aquí, miren, las riquezas de su bondad. En Reina Valera estás viendo eso, ¿no ve? No está hablando solamente de bondad. Está hablando, hermanos, ¿no? Ploutou, hermanos, está hablando de sus riquezas. ¿Qué es riqueza, hermanos? Es abundancia, es plenitud, es inmensidad, es algo que quiere lograr. ¿Lo ve? Es una plenitud. La gracia de Dios, hermanos, no es escaso. Es inmenso. Es rico. La gracia de Dios. La misericordia, hermanos, suprema del Señor está dispuesto a perdonar. Las riquezas de su benignidad. Cataproneis. Y luego nos ha dicho tou ploutou. Riquezas. Y luego va a ir a hablar de lo que es la benignidad, hermanos, ¿no? Las riquezas. ¿De qué riquezas? Antes vamos a ver esto, hermanos, de las riquezas. 3 atributos aparecen unidos a esto, ¿ya? No solo es benignidad, si vas a ver la palabra, es benignidad, paciencia, ¿qué más es? Longanimidad. Está hablando de estos 3 tipos de riquezas. Primeramente, benignidad. Cristotes, ¿no? O Cristotes, hermanos. Es benignidad. Ploutou. Las riquezas de su Cristotes o Cristotes, de su benignidad. Hermanos, describe la bondad activa de Dios. No es simplemente o solamente que Dios sea bueno. Dios es bueno. No, está hablando de algo continuo, hermanos. Demuestra que algo continuo hay con el creyente. No solamente con el creyente, con la humanidad. En Mateo encontramos, hermanos, que la lluvia cae para ¿quiénes? Tanto para buenos y para malos. Esa es su benignidad del Señor. Y llega para todos, en su momento, hermanos, llega para todos. Ese tipo de benignidad está hablando del Señor, hermanos. Luego nos dice anoche, paciencia, hermanos, está hablando. Se dice que la noche, hermanos, de ahí viene ese término, ¿no? Es noche. Ay, pasivo, se escucha hasta el ruido. Se escucha, pasivo. De ahí viene, hermanos, ¿no? La idea. Significa entonces suspender temporalmente un castigo. Dios retrasa el juicio, es paciente. Si nos juzgara en este momento, Dios debería castigar a cada uno. Pero entre sus riquezas también está paciencia, hermanos, anoche, ¿no? También nos habla, hermanos, de macrotumía. Macro es grande, ¿no ve? En el griego. Entonces estamos hablando, hermanos, de la longanimidad. Longo. Esto podemos ver, hermanos, con los padres o con las madres. En el minibús yo veo mucho. Una señora cargada con su bebé, o sea, adelante o atrás. Está gritando, está llorando y nosotros nos ponemos nerviosos. Alguien dice por ahí, ¿por qué no le atiende a su hijo? Haga callar, algo así, dele de comer, algo le dice siempre. Pero la señora, la madre, es longo. Tiene, hermanos, paciencia para seguir atendiéndole, hermanos. Tener un espíritu largo. Cuando el niño está correteando, haciendo travesuras, su padre es longo. ¿No ve? Su paciencia es larga, hermanos, grande. Es la capacidad de soportar durante mucho tiempo las ofensas sin responder inmediatamente con juicio. Dios es así con nosotros. Su longanimidad. ¿Cuánto nos soportará, hermanos? ¿Cuánto nos aguantará en lo que hacemos contra Él? Hermanos, la palabra del Señor en varios aspectos nos muestra que el pecador dice eso, ¿no? Contra ti he pecado, contra Dios he pecado. Hermanos, cualquier falla que hacemos en la vida no solo es contra el hombre, es contra el Dios mismo, hermanos. Las riquezas
nos muestran tres aspectos importantes aquí, tres atributos del Señor: benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Quién nos enseña esto doctrinalmente? Doctrina es enseñanza. Muchos confunden la paciencia divina con aprobación. No ha pasado nada, tengo permiso para seguir haciendo. Piensan, ¿no?, que Dios no me ha castigado. Está tranquilo, eso quiere decir que a ir nomás. Está de acuerdo, así lo piensa, hermanos. Hasta el niño, ¿no ve? Se vuelca, hace algo, entonces mi papá no me... Está bien nomás, sigue haciendo. Otro aspecto. Piensa el pecador, hermanos, entonces todo va bien. Pero Pablo afirma, hermanos, exactamente lo contrario. La paciencia de Dios, hermanos, no significa ausencia de juicio. Significa que el juicio todavía no ha llegado. Significa, hermanos, estás corriendo amarillo, estás acelerando, hermanos, cuidado. Cuidado. Porque ese amarillo no decía acelera, sino dice detente. ¿No? Y precisamente eso es lo que hacemos en la vida. No está pasando nada, voy a seguir con esto, con el pecado. Recordarles que este pasaje ya le está hablando al religioso, que conoce, que sabe, hermanos. En el tiempo de Noé, ¿cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos se convirtieron? Uy, hermanos, Noé, Dios soportó durante muchos años la maldad de la humanidad, mientras Noé construía el arca. Aquella paciencia fue una oportunidad para que las personas se arrepientan. Sin embargo, ¿qué ha pasado, hermanos? La mayoría despreció la gracia, el regalo, se rieron. Es en el cerro, no hay ni lluvia, ¿qué está haciendo? Pero cuando llegó el diluvio, el tiempo de la misericordia se había terminado. Ni siquiera Noé cerró la puerta. Dios selló la puerta. No había oportunidad de entrar, hermanos. Solo 7 personas se salvaron. ¿No? Hermanos, es muy parecido a lo que estamos viviendo. Estamos predicando el evangelio, se ríe la gente. ¿Qué va a haber esto? ¿Qué va a haber aquello? O nosotros, hermanos, ¿no? Al vivir la vida cristiana, muchas cosas no lo estamos tomando tan en serio. Estamos hablando de la gracia de Dios. No tenemos que verlo así, la gracia de Dios. Más bien debe llegarnos a cambiar. Vamos a este pasaje de 2 Pedro 3:9, aunque está escrito, quisiera que lo busquemos. 2 Pedro 3:9, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Clave, hermanos. ¿Para qué? Que procedan al arrepentimiento. Su gracia debe llevarnos siempre al arrepentirse, hermanos. Cada día que Dios concede en vida, hermanos, cada día que el Señor nos da salud, oportunidades, hermanos, es una expresión de su gracia, de su misericordia. No debemos interpretar la paciencia de Dios, hermanos, como permiso para seguir pecando. En algún episodio de mi vida con mi esposa hablando sobre la iglesia, sobre los creyentes, conversamos esto. A muchos de nosotros puede tener una enfermedad. Y esa enfermedad, hermanos, debe llevarnos a contemplar la gracia del Señor. ¿Por qué? Nos da todavía oportunidad para arrepentirnos. Pero otros no entienden. Siguen persistiendo, hermanos, en hacer mal. Por eso este pasaje precisamente acomoda a este aspecto, porque no hay, hermanos, de qué manera poder explicarles. Por eso la palabra dice: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿A qué nos lleva? Al arrepentimiento. Si tienes salud, estás sano,
Más todavía, pues, hermano. Si eres joven, hermano, si puedes venir a la casa del Señor, o si estás mal, aún todavía tienes oportunidad, más te guía, pues, hermano. Te lleva al arrepentimiento. No debemos interpretar paciencia, hermanos, como permiso para seguir pecando, sino es la invitación amorosa para volvernos al Señor. No tenemos que estar en la situación del hijo pródigo ahí comiendo estos recién arrepentidos. No llegues a eso. Vayamos a los pies de Cristo, ya no más. No esperes, la palabra ha sido escrita. Hermanos, si así nos declara. Vayamos al segundo punto. La ignorancia espiritual impide comprender el propósito de la gracia. Vamos a hablar de la parte espiritual, hermanos, porque la palabra dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hemos visto. Luego, ¿qué dice? Ignorando, hermanos. Agnoon, hermanos, es en el griego esto. Agnoon proviene de agnoeo, perdón. Significa no conocer, ignorar, permanecer sin comprender. En este texto, hermanos, describe no está describiendo, perdón, la falta de inteligencia o de información. Describe una ceguera espiritual voluntaria. Escucha, pero no aplica, hermanos. La persona tiene evidencia suficiente de la bondad de Dios, sabe que Dios es así. Pero ¿qué hace? Decide ignorar. Muchos creyentes inclusive utilizan la palabra, dicen, esto es así. Así dice la palabra. Pero él ignora, no vive la palabra. Qué peligro, hermanos, ¿no? Por eso la palabra dice, ¿no? Ahí estamos viendo en el versículo 4, ignorando, hermanos. El problema del pecador, hermanos, no es siempre falta de información. Ha escuchado, sabe, por eso decía yo cita, muchas veces conoce el Evangelio bien, conoce la Biblia, conoce el Evangelio, sabe que es Evangelio, son buenas nuevas, Cristo murió por nosotros, el pecador de la sabe, conoce la Biblia, bien sabe de la Biblia, conoce la verdad, hermanos, la aletheia sabe, pero decide continuar, hermanos, viviendo en su pecado, viviendo de esa manera. Está en la iglesia inclusive, pero sigue viviendo mal. Sigue ignorando la gracia, la bondad, la benignidad, hermanos, la longanimidad. Eso pasó con la vida de Faraón, ¿no ve? Pasaron varias plagas. ¿Qué debería hacer el Faraón? Sí, llévate a tu pueblo. Esto es grave. No, más bien endureció su corazón más, hermanos. ¿Por qué ese episodio del Antiguo Testamento, hermanos, vemos? Se refleja en el hombre pecador. Cuanto más escuchamos, parece que más no queremos entender. Ignorancia espiritual, hermanos. Porque aún estamos viviendo en la carne, hermano. Pablo nos invita a morir en la carne. Esta invitación, hermanos, es que en la cruz del Calvario hemos muerto al hombre pecador y hemos resucitado con Jesucristo, hermanos. Tenemos una nueva vida. Tenemos, hermanos, una vida espiritual que vivirlo. Dos pasajes, vayamos a Hebreos capítulo 3:15. Carta general, Hebreos 3:15. Y luego Juan 3:19 vamos a ir viendo. Juan 3:15 dice de esta manera: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Hemos escuchado sermones, hemos escuchado la palabra. ¿Qué debemos hacer? No endurecer nuestro corazón.
aceptar, arrepentirnos, correr a los pies de Cristo, vivir la gracia, hermanos, aceptar la gracia. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Uy, hermanos, dos pasajes contundentes. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz, hermano. Pero amaron a Cristo, amamos a Cristo, hermanos. ¿Aceptamos a Cristo realmente? Él vino a morar en tu corazón. Él vino a morar en tu corazón. Aún estás viviendo en el chisme, aún estás viviendo en tus pecados, aún estás viviendo en la mentira. Aún estás viviendo, amas a Cristo, has aceptado, prefieres vivir en las tinieblas. El hombre prefiere vivir en las tinieblas. Queridos hermanos, es contundente la gracia. La gracia nos lleva al arrepentimiento, hermanos. Eso no podemos taparlo. Dios nos ha perdonado. Un pecado imperdonable debe llevarnos a arrepentirnos todos los días a los pies del Señor, a conocerle más a Él. Mira que esto hemos hablado durante muchos años, hemos escuchado durante muchas prédicas, pero aún así no ha cambiado nuestra vida. La mayor ignorancia, hermanos, no es intelectual. Tú conoces. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios o no? Sí, conoces. ¿Qué quiere decir Jesús? Mesías, el Mesías prometido, el Mesías del Antiguo Testamento. Él es. ¿Qué es evangelio? Sabes. No es información. Conocemos, sabemos. Es algo espiritual, hermanos. Consiste en conocer la verdad y rechazarlo deliberadamente. Eso es un error. Eso es un error. Escuchar sermones, estudiar Biblia o asistir a la iglesia. Eso hacemos, ¿no, hermanos, o no? ¿Escuchamos sermones o no? Yo escuché en la mañana 2 sermones. En la tarde, antes de venir, escuché otro sermón. 3 sermones he escuchado hoy día. ¿Escuchamos sermones, hermanos, o no? Por lo menos en la semana hemos escuchado un sermón en la iglesia. ¿Sí, no ve? ¿Estás preparando un sermón? ¿Estudiamos la Biblia? Sí. ¿Estamos asistiendo a la iglesia? Sí, aquí estoy, pastor. ¿Me estás viendo? Hermanos, no transforma el corazón si no hay una respuesta de obediencia. Es como decirle a mi hijo, hijo, vas a hacer esto. Le he dicho. Y por si acaso le he dejado anotado más. Ahí, se lo he pegado. No es falta de información. Sabe qué tiene que hacer. Aquí no quiere hacerlo. Hermanos, eso es lo que nos pasa. No es que no sabemos, sabemos. El asunto es que no queremos hacerlo. Y Romanos capítulo 2:4 nos está hablando de ese aspecto. Volvamos a leer, hermanos, hasta aquí, porque nos falta todavía un punto a desarrollar. A ver, vamos a Romanos 2:4. Esta pregunta debe ser internalizada en nosotros a una sola voz. 2, 3. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, ahora tiene significado ese pasaje. Un día quizá lo hemos leído, pero no lo hemos vivido. Su gracia, su misericordia, la verdad de lo que escuchamos, la verdad del Evangelio, hermanos, debe conducirnos a una vida rendida, arrepentida, en obediencia a Dios, hermanos. A eso debe conducirnos la palabra. Obediencia a Dios. Estoy obedeciendo. Alguna vez he hablado con alguien, pastor, estoy obedeciendo la palabra, estoy obedeciendo. Totalmente, si tú supieras mi vida.
obedecer la palabra no solo se refiere en la iglesia, se refiere a tu manera de vivir, hermano. Como hijo, en el hogar. Como padre, en el hogar. Como madre, en el hogar. Como trabajador, en el lugar donde trabajas. Como ciudadano, en el lugar que caminas. Y que buscas la gloria de Dios, hermano. Entonces, muchos quizá ahora digan, en toda mi vida tengo que aplicar entonces, porque muchos solo lo han hecho dentro de la iglesia. Y hasta ahí han llegado. Y nos falta todavía. Seguimos ignorando, hermanos. Porque hay creyentes que siguen gritando, hermanos, en la calle. Hay creyentes que siguen discutiendo en la calle. Hermanos, no quiero decir que no, yo también lo he hecho alguna vez con mi pareja. Y me avergüenzo de hacerlo. Porque no he entendido la palabra. Hermano, he escuchado tantos años. Hay jóvenes que siguen rebeldes con su padre y con su madre. Y que ahora tienen que cambiar. Ahora tienen que ser testimonio de la gracia del Señor, de nuestro Señor, hermanos. ¿No? Vayamos al tercer punto. La bondad de Dios tiene un propósito. La bondad de Dios tiene un propósito. Miren, hermanos, el pasaje, yo voy a leer. Este punto sale de ahí. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, hermanos. La bondad de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Conducir al arrepentimiento. Que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Benignidad. ¿Qué término hemos utilizado ahí, hermanos? En el griego. Cristón, ¿no? Cristón. Pablo está hablando, hermanos, aquí. La bondad de Dios, la benignidad, la bondad de Dios. La benignidad, dice, hermanos, en Reina Valera. Cristón, hermanos, es la bondad de Dios. Ahora añade un verbo, hermanos, ¿no? Aquí, a ver, vamos a mostrarles aquí. Aquí vamos a ir. Agnon, ¿dónde está? Así, agnon joti, to cristón, to deon eis metanoyan, se, esto, gay. Esto, hermanos, vamos a ver adelante, miren. Aquí estamos. Cristón, la bondad de Dios. Y aquí, hermanos, hay un verbo. Egei. Es un presente indicativo. ¿Qué quiere decir? Conducir, llevar, guiar, dirigir. ¿Qué? La benignidad. ¿A dónde debe guiarme? Agei, al arrepentimiento. Hermanos, no habla de una fuerza obligada. Ya, Marco, tienes que estar aquí. No es obligado. No, José, tú tienes que hacer esto. No es obligado. Me guía. Me guía, hermanos. La gallina ciega, ¿saben jugar? ¿No ve, hermanos? ¿No ve? Se le venda y alguien le guía. Puede guiar por aquí, dice. No estamos hablando del engaño. Es guiar. Es guiar. En algunas regiones del país necesitas guía para caminar. Necesitas guía para caminar. Por ejemplo, en los senderos del Chapare, cuando hay juntas, cuando tenemos algunos encuentros por allá, entonces se van a ir a bañar a tal río. Les voy a guiar. Por una sendita nos llevan, hermanos, y nos guían. No nos obligan. Nos guía, hermanos. Eso estoy tratando de explicarles, hermanos. Agei es conducir, es llevar, es guiar, es dirigir. ¿Quién nos dirige a esto? Al arrepentimiento, hermanos. A la metanoia. ¿Quién nos dirige? Cristón. ¿Qué es Cristón? Benignidad. Dios es bueno y eso nos guía a arrepentirnos, hermanos. Dios nos ha perdonado y no seas como el ¿no? El rey perdonó a un hombre que le debía. Hay un pasaje de la palabra, ¿no ve? Debería llevarle a perdonar a otro también porque ha sido perdonado, pero no le perdonó. ¿Qué hizo?
Le cobró hasta meterle en la cárcel. Hay un pasaje de la palabra enseñando esto, hermanos, contundentemente. Si me ha perdonado, me debe llevarme a arrepentirme de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo. Debe llevarme a sus pies. Hermanos, no habla de una fuerza obligada, habla de un Padre amoroso que llama continuamente al pecador. ¿A qué? Arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento vas a escuchar en el griego muchas veces. Metanoia. Repítalo. Metanoia. Hermanos, metanoia está compuesta de dos palabras, hermanos. Meta es cambio. Meta es cambio. Y luego nous es mente, hermanos. Literalmente significa cambio de mente. Estoy pensando robarme esto. ¿Qué sería el cambio de mente? No robar, más bien guardarlo mejor, posarlo. Cambio de mente, hermanos. El cambio de mente es el arrepentimiento también, ¿no ve? Eso es arrepentimiento, pues hermanos, miren. Hoy día tengo que ir a la iglesia, pero voy a ir con mis amigos a tomarme un cafecito. ¿Estoy yendo? Metanoia. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Cambiar, hermanos. Decir, no voy a ir, estoy cambiando. ¿Qué hago? Me arrepiento, me voy a la iglesia nomás. Metanoia, hermanos, es cambiar. ¿Estaba pecando? ¿Estoy queriendo pecar? Cambio de mente. No lo voy a hacer. ¿Quién nos lleva a aquello? La benignidad de Dios nos guía, hermanos. Agei. Te guía. ¿Quién? Cristón. Te guía, hermanos. Metanoia. Bíblicamente implica mucho más, hermanos. Es un cambio profundo que, miren, transforma ¿qué? La mente, la manera de pensar. ¿Está pensando mal con alguien o no? El corazón le nace, hermanos. No quería hacer, no me agrada hacerlo. La voluntad, hermanos. Alguna vez expliqué con los niños. Sentate, ya va a estar sentado. Está sentado, pero los niños siempre quieren moverse, quieren jugar. Está caminando, ya, sentate. Y luego está sentado y ¿qué dice? Estoy sentado, pero realmente estoy jugando allá. Su mente. No es voluntario, hermanos, ¿no? Su conducta. La conducta del creyente. Al principio hablaba de algunos aspectos, hermanos. Entre ellos hablaba, por ejemplo, de la hora, hablaba de algunos valores que tenemos los creyentes o que debemos nosotros vivir, ¿lo ve? Nuestra conducta cambia. Debe ir cambiando, hermanos. De todos. De mí, de ti, del que está viniendo recién, del que ya estaba años, de todos, hermanos. El arrepentimiento verdadero produce ¿qué? Una nueva vida. Juan 3:16, hermanos, nos habla, Juan capítulo 3 nos habla de Nicodemo buscando a Jesús. Y Jesús le dice, te es necesario nacer del Espíritu, de arriba, de nuevo. Te es necesario tener nueva vida. Esa vida que tienes no va, a pesar que le enseñaba. Y a los creyentes lo mismo hoy, hermanos. Su longanimidad, su misericordia, su bondad. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos guía? ¿A qué nos guía? A metanoia, a una nueva vida, hermano. ¿Cómo vas a gozar esta nueva vida si sigues viviendo como en tu vida pasada? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a gozar? Yo normalmente tenía la tendencia de maquillar cuando fallaba algo. En la casa, en la familia o en el trabajo. Pero un día, hermanos, entendí esto. Dije, la verdad nos hace libres. Aunque he fallado, siempre aprendí a decir la verdad, he fallado. Pero yo lo voy a arreglar. Mejor es decir la verdad. Te hace libre. Porque he aprendido que si no dices la verdad, no duermes. No duermes. ¿Cuándo aprendí? Cuando niño, hermanos. Con el conejo de mi abuela.
Nunca olvidaré ese episodio, hermanos. Me trajo noches, semanas sin dormir. Hasta que mi abuela llegó con varios conejos y dijo, Wilson, mi nieto, creo que quiere un conejo porque me lo había matado. Y se le he traído 2. Corrí, le abracé a mi abuela y le dije, perdóname. Yo quería agarrarle simplemente, pero tanto perseguir se murió. Entonces desde ahí dije, voy a hablar la verdad. Porque antes de eso, hermanos, mi situación es grave. Corrí y después, como vi muerto el conejo, no reaccionaba, aunque he hecho el RCP, todo aquello, nada. Se ha agarrado, hermanos, un ladrillo y encima le coloca como si se cayese el ladrillo. ¿Qué se va a caer el ladrillo, hermanos? ¿No ve? Con eso estaba cargando. Miren, ese episodio que le cuento, hermano, que es una ilustración, es lo que pasa en los detalles de la vida, hermanos. Y no nos deja. Por eso, hermanos, la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento, a gozar la nueva vida. Mejor es vivir recta, hermanos, y no sufrir. Vamos avanzando. ¿Qué enseñanza doctrinal nos trae esto? La bondad de Dios, hermanos, la bondad de Dios no tiene como propósito hacernos sentir cómodos en el pecado. Soy cristiano, el Señor me va a perdonar. No busca la comodidad del creyente. ¿Entiende, hermano, eso? ¿Sí? ¿Entiende, no de ahora? Dios es bueno. Entre sus atributos, Él es bueno. Ese atributo no debe llevarte a ponerte cómodo cuando has pecado. No es la enseñanza. Su propósito, hermanos, es producir transformación interior que conduzca a abandonar el pecado y volvernos a Él. Volvernos a Él es ver la cruz del Calvario, Cristo muriendo por ese pecado también. Eso me lleva a arrepentirme, hermanos. En Lucas 15, ¿qué vemos? Al hijo pródigo. Recordó la bondad de su padre con sus jornaleros, ¿no ve? ¿Qué recordó? ¿Qué pensó? Dijo, los jornaleros en la casa de mi padre tienen para dormir, tienen para comer. Yo, en cambio, estoy en la miseria. Entonces, llevó a su mente, hermanos, a levantarse y a regresar y, hermanos, a poder reconocer ¿qué? Su error, su pecado. Dijo, le voy a decir a mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo he pecado, recíbeme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento. La bondad del padre, hermanos. ¿Por qué digo la bondad? Porque ¿cuántos hijos tenía, hermanos, este hombre? 2 hijos. Uno siempre estaba con él, el otro no, hermanos. Pero el padre nunca le dijo cuando le pidió su herencia, no le dijo, ¿qué clase de hijo eres tú? ¿Cómo me vas a pedir pues esto? Yo le diría eso, hermanos. Pero nunca le dijo. Le dio, le apoyó. Siguió, hermanos, en esa rebeldía. Entonces les recordó que su padre era bueno. Esa bondad, hermanos, llevó a este muchacho, aunque se gastó todo, a arrepentirse en el momento crucial, hermanos. Y volver. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad del Padre, hermanos, no fomentó la rebeldía. Fue el motivo para arrepentirse y para restaurar al hijo pródigo. Vayamos a estos pasajes. Hechos capítulo 3, versículo 19. Aquí vamos a participar. Y alguien, Lucas 13:3. Hechos capítulo 3. Versículo 19. Si alguien lo tiene. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados por sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Cuando estamos estudiando, trabajando, ¿qué esperemos? Refrigerio. Yo, hermanos, espero el refrigerio. ¿A quién le toca? Esperamos el refrigerio. ¿Cuándo vamos a estar agradables, contentos en el refrigerio? Cuando nos arrepentimos. Tiempos de refrigerio. Nos agrada ese momento.
¿Qué dice Lucas 13:3? Os digo, no antes no arrepentís todos, pero queréis muerte. Amén. Os digo antes que si no os arrepentís, todos pereceréis. Eso me suena a mi casa, hermanos. Sacando mi 15 charaña. ¿Quién ha hecho esto? Arrepiéntanse, si no, todos van a pagar. Hasta el que no ha hecho dice, yo he hecho, papi. Yo quiero la verdad, no quiero mentiras. Sí, él ha hecho. Hermanos, arrepentirse no es malo, es bueno, es reconocer lo que somos. Pero muchas veces somos duros. No, somos duros, hermanos. No queremos arrepentirnos. ¿Qué está causando eso? La maldad que hay en nosotros. El pecado heredado de Adán y Eva. Por naturaleza somos así. Por eso Dios nos invita a tener una nueva vida, hermanos. Su bondad nos llama a eso. Su bondad. Dios continúa mostrando su bondad mediante su provisión, su paciencia, sobre todo por medio de Jesucristo. Algo del pasaje hablamos, ¿no ve? En Mateo habla, hermanos. Dios hace caer la lluvia para justos e injustos. Job también cita, hermanos, en la palabra este aspecto. En ese libro cita, hermanos, cómo el Señor es para con todos. Está su misericordia, su bondad. Si, hermanos, su bondad es así, ¿cómo vamos a responder? La respuesta correcta, hermanos, no es posponer la decisión al arrepentimiento, sino arrepentirse hoy y confiar plenamente en Él. Señor, quizá tú estás diciendo, mañana vas a arrepentir. Al año, desde el año voy a hacer. Para el Señor va a ser fiel. No. El arrepentimiento es hoy, cuando has escuchado. Mañana puede ser tarde. Mañana, hermanos, no puede haber. Hoy debes arrepentirte cuando has escuchado. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos, antes de concluir? Romanos 2:4. Quisiera leerlo nuevamente contigo. A ver, esta pregunta. Todos vamos abriendo la palabra. Ya estoy terminando. 2, 3. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Nos muestra, hermanos, un equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia de Dios. Su paciencia nunca contradice su santidad, su perfección, hermanos. Él retrasa el juicio porque ama al pecador, no su pecado. Ama al pecador, no su pecado. Por eso, hermanos, no, pero ese tiempo de gracia tiene un propósito definido. ¿Cuál es el propósito de la gracia? ¿Cuál es el propósito de su bondad? Conducirlo al arrepentimiento. Rechazar esa gracia, hermanos, es acumular culpa para el día del juicio. Dice versículo 5, miren. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no te arrepientes, eso nos espera. Eso nos espera. Aplicaciones. No interpretes las bendiciones de Dios como una señal automática de que Él aprueba tu manera de vivir. Dios me bendice de esta manera, de aquello. Tengo esto, tengo aquello, tengo una familia linda. No es la manera de poder, hermanos, interpretar. Cada día de vida, hermanos, es una nueva oportunidad para responder el llamado de Dios. El arrepentimiento verdadero, hermanos, no consiste solo en sentir remordimiento. Eso sienten en juntas, en campamentos, eso sienten. Por eso quieren escuchar el llamado del pastor. El pastor que haga el llamado, voy a ir al frente. Y luego sigues lo mismo. El arrepentimiento verdadero, hermanos, no consiste entonces en sentir remordimiento.
sino en abandonar el pecado y volver el corazón a Cristo, abandonar. Si hacías esto, ya no. Si tomabas alcohol, nunca más. Eso es metanoia, ¿no ve? Cambio de mente, cambio del corazón, cambio total, hermanos. Como creyentes, debemos reflejar la paciencia y la bondad de Dios al compartir el Evangelio, invitando a otros al arrepentimiento con amor y verdad. ¿Por qué ponemos esto? El domingo hablé algo de esto, hermanos. En la plaza vi que venden los boletos de lotería, ¿no ve? ¿Alguna vez has soñado, Marco, en ganarte? Yo sí. Yo sí soñé con ganarme la lotería. ¿Y qué si te ganas la lotería? ¿Qué haces? Y con eso, hermano, ¿qué harías? Ese rato llamas a tus amigos, a todo el lado llamas, me he sacado la lotería, nos reuniremos. ¿Eso haces o no? Claro, pues, eso haces. Yo le llamo así, hermano, tú te has sacado más que la lotería. Porque esa lotería se termina. Si te lo gastas el mismo día, te lo puedes terminar todo. Y ya no hay lotería. Pero si te has ganado la vida eterna, ¿qué haces? No le dices a nadie. No haces fiesta. No haces una comilón. No haces nada. Hermano, haz eso. Te has ganado te has ganado la vida eterna. Avisa a los demás. Háblales del Evangelio. Háblales de que Cristo salvó tu vida. Que Cristo te dio otra manera de vida, hermano. ¿No? Qué bello, hermanos. Ya conclusión, luego nos organizamos. Romanos. Nos recuerda, hermanos, que la bondad de Dios no es una muestra de debilidad, sino de su amor redentor. Cada expresión de benignidad, de paciencia, de longanimidad, hermanos, revela un corazón que busca salvar al pecador antes que llegue el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? ¿Alguien sabe cuándo es el día del juicio? El año 2000 yo me despedí de mis alumnos, dictaba clase aquí en el SEC, antes aquí funcionaba, cerca del Fermín López. Los muchachos se despedían, ya nos vamos a ver, que es el fin del mundo, así se despedían. Sí, pero la palabra dice que como ladrón en la noche vendrá el Señor. ¿Ah? Hermanos, ¿cuándo es el día del juicio? No sabemos. Quizá esta noche, quizá al año, quizá el siguiente mes, quizá de aquí a 100 años. Pero, hermanos, no es debilidad del Señor. Alguien que no da vara no es débil. Mi papá es algo muy parecido, hermanos. Él es un hombre longo. Mi madre no. Algo hacemos mal, esos datos nos daban. Mi padre no. Seguía esperando. Dios, hermanos, es algo parecido. Mucho más todavía. Su misericordia. ¿Has fallado? No te he dicho nada, no has hecho nada. Eso de llévate a arrepentir. Esa gracia exige, hermanos, una respuesta. El Señor no extiende su paciencia para que permanezcamos en el pecado, sino para que nos arrepintamos y vivamos esa nueva vida, hermanos. El creyente debe preguntarse, ¿estoy aprovechando la bondad de Dios para acercarme más a Él? ¿O estoy dando por sentada? La respuesta correcta, hermanos, es, miren, Salmos capítulo 34, 8. Vamos, hermanos, ya estamos terminando. ¿Cómo estamos viendo la gracia del Señor? Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, hermanos. Entonces la bondad, hermanos, la bondad de Dios deja de ser un atributo, hermanos, que solamente se admira. Ese atributo se convierte, hermanos,
en la poderosa fuerza que transforma nuestra vida mediante el arrepentimiento genuino. Muchos admiramos, ¿no? Dios es amor, admiramos nomás. La bondad de Dios, hermanos, se convierte en algo poderoso para nuestras vidas. Nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva, hermanos, a esa fe perseverante para perseverar en Jesucristo hasta el día de su venida. Amén, hermanos. Amén. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos a terminar entonces con oración, hermanos. Luego nos vamos a... Ahí, dos preguntas, hermana. Hermana, luego hermano. Amén, hermano. Es verdad. Muchos tratamos de justificarnos. Toda la clase de manera. Hacemos algo malo, a Dios me va a perdonar. ¿Por qué están juzgando? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Acaso no somos así también? No. En la vida cristiana ha cambiado absolutamente todo, hermanos. Metanoia. Nos está guiando esa bondad al cambio de la nueva vida, hermanos. Somos extraterrestres, para que te suene tal vez más fuerte, hermano. No con esas cabezas grandes, no es, hermanos. Manera de vivir está hablando. ¿No ve? Ok, Olsen. Vivir por fe es lo que nos toca vivir a los creyentes. Tenemos nueva vida, nuestra vida depende de la fe, de creer en Dios. Y luchamos todos con eso. Hoy el tema, hermanos, es la bondad, que nos lleva al arrepentimiento y a vivir por fe, a depender absolutamente de Dios. Yo recuerdo que un profesor de Biblia decía: ¿ustedes de dónde son? De Oruro. ¿Ninguno de otro lado? Ninguno. Deberían ir a otro lado a estudiar ustedes, porque no están conociendo la provisión de Dios. Me dejó en shock, hermano. Y luego explicó y dijo: la provisión de Dios es que vas a un lugar donde nadie puede ayudarte. Solo Dios. Y luego él dijo: yo me fui lejos a estudiar y no tenía para pagar. Estaba muy triste, me arrodillé en mi cuarto, le pedí al Señor, fui al seminario a pagar
y el director me dijo, alguien vino y ya pagó tu cuenta. Eso es vivir de provisión, por fe. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Esa analogía. Y muchas veces vamos a vivir así, hermanos. Aquí en la iglesia he vivido un día he vivido eso. No todos los días, pero un día he vivido eso, hermanos. Quisiera vivir todos los días eso. Es extraordinario. Estábamos pasando necesidad en la casa, mi esposa, mis hijos. El dinerito que ganábamos no alcanzaba, hermanos. Habremos administrado mal, ¿qué será? No había. Domingo dijo mi esposa, voy a salir a vender, hijito, porque no hay para comer. Yo les espero con comida. Vayan a la iglesia. Tuvimos un problema antes de eso. Yo le dije, amor, quizá vamos a tener dificultades nuevamente, porque mi hermano me agarró en la iglesia cuando estaba predicando, me sacó afuera. Yo no quería que pase nuevamente esa situación. Vámonos a la iglesia, amor. Cuando volvamos vamos a ver qué hacemos. Yo estaba predicando, estaba pensando qué voy a hacer, qué voy a dar de comer. He predicado la última prédica, estaba sonando el celular de arriba, estaba apagando, otra vez le apagaba y seguía predicando. Terminé, bajé al pasillo ahí donde le llamé. Hola, me ha llamado, va a disculpar, estaba predicando, pastor, va a disculpar. Hemos cocinado harta comidita para usted, más vénganse a la casa. Hermanos, vivir por fe es algo extraordinario. Nosotros dudamos. Esa es una pequeña escena. Pero lo que Dios hace por ti, si tú analizas bíblicamente, es algo extraordinario. Pero lo estamos pasando desapercibido. No estamos nosotros sabiendo valorar la gracia de Dios, su bondad, su misericordia, su longanimidad. No estamos viendo, hermanos, en tal magnitud. Este versículo nos ayude a apreciar eso. No solo el pastor, cada creyente, hermanos. Cada creyente. He visto a una hermana que juega hasta futbito ahora. Tenía que morirse, hermanos. Perdón que le diga eso, pero así tenía que ser. Pero ahora tiene su tiendita allá en el Fermín López. Está vendiendo, está haciendo en la iglesia obra. Y el Señor sigue haciendo. Eso tiene que llevarnos, hermanos. Bueno, terminamos orando, ¿no? Ok. Señor, gracias te damos, bendito Padre, tu misericordia, tu longanimidad, tu bondad, Señor. No sabemos apreciarlo, perdónanos, Señor. Nos das vida, nos das tiempo para arrepentirnos, perdónanos, Señor. Si aún caminamos así, es más, obra en nuestros corazones, en cada uno, Dios bendito. Ayúdanos, tú bendito Dios, llévanos de la mano, tu bondad nos guíe, Señor, a seguir adelante. Gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador te rogamos. Amén.